¿Alguna vez te has preguntado qué se siente ser tratada como una mancha en el apellido de tu propia familia? Existir bajo el mismo techo que tu sangre y aún así ser invisible, innecesaria, un error que todos preferirían olvidar. Pues eso era exactamente lo que Eugenia Vilareal sentía cada día de su vida en la casona del vizconde de Vilareal, su medio hermano, el hombre que debería protegerla y que en cambio contaba los días para deshacerse de ella. Esta es una historia de dos almas rotas que el destino unió de la manera más inesperada. Una historia de dolor, de culpa, de noches interminables y de un amor que nadie vio venir. Te prometo que el final de esta historia te dejará con el corazón lleno, pero antes necesitas conocer el principio. Necesitas entender cómo dos personas pueden estar tan destruidas y aún así encontrar la manera de sanarse mutuamente. Ahora dime, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia? Corría el año 1873 en la región de Castilla, donde el sol del verano castigaba los campos de trigo y los olivares se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En la villa de Aldeanueva del Río, todos conocían a todos y los secretos duraban lo que tardaba el viento en llevarlos de boca en boca. Eugenia tenía 24 años, el cabello castaño oscuro recogido siempre en un moño severo y unos ojos color miel que guardaban una tristeza antigua, de esas que se heredan antes de nacer. Su madre había sido una costurera del pueblo, una mujer hermosa y pobre que tuvo la desgracia de enamorarse del vizconde padre, un hombre casado que le prometió el mundo y le dio solamente a Eugenia. Cuando la costurera murió de fiebres, siendo Eugenia apenas una niña de 6 años, el vizconde reconoció a la pequeña por presión del párroco y la llevó a vivir a la casona. Murió 3 años después, dejando todo a su hijo legítimo, Próspero, incluyendo la carga de mantener a aquella bastarda bajo su techo. Próspero Vilareal tenía 34 años y una ambición que le carcomía las entrañas. Desde el primer día dejó claro que Eugenia no era su hermana, era simplemente el error de su padre. Eugenia aprendió pronto cuál era su lugar. No comía con la familia, dormía en un cuarto diminuto junto al servicio y realizaba tareas que ninguna señorita haría jamás. Lo único verdaderamente suyo era su bordado. Una criada anciana le había enseñado el oficio en secreto cuando era niña. Eugenia descubrió que tenía un don natural. Sus dedos se movían sobre la tela como si supieran exactamente dónde colocar cada puntada. Bordaba flores que parecían reales, pájaros que casi podías escuchar cantar. Era lo único hermoso que podía crear en una vida que le había negado toda belleza. Pero bordaba en secreto, siempre en secreto, porque si Próspero descubría algo que la hiciera feliz, encontraría la manera de arrebatárselo. Aquella tarde de julio, mientras el calor sofocante obligaba a todos a buscar sombra, Eugenia estaba en su cuarto bordando cuando escuchó los pasos furiosos de Próspero acercándose. Entró sin llamar, el rostro enrojecido por el vino y la rabia. La miró con esos ojos que siempre la hacían sentir indigna de respirar. «Finalmente vas a servir para algo», dijo con una sonrisa que heló la sangre de Eugenia. «Mañana al amanecer te llevaré a la mansión del marqués de Abrantes. Vas a casarte con él». Eugenia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todos en la comarca conocían a Héctor Solís de Abrantes. Se decía que era un hombre destruido, que vivía encerrado bebiendo hasta perder el sentido, que había enloquecido después de que su esposa muriera en un incendio terrible. «Anoche en la taberna cerré un trato con él», continuó Próspero. «Aceptó casarse contigo a cambio de cancelar una deuda. Hubo testigos. Todo el pueblo lo sabe ya. Mañana serás su problema, no el mío». Salió dando un portazo. Eugenia se quedó inmóvil, el bordado cayendo de sus manos. Iba a ser entregada como mercancía a un hombre al que llamaban loco.
Pero lo que más dolía era darse cuenta de que ni siquiera le sorprendía. Toda su vida había sido tratada como algo descartable. Se permitió llorar en silencio, las lágrimas cayendo sobre el bordado abandonado. Mientras tanto, a varias leguas de distancia, en una mansión que se ahogaba en sombras, Héctor Solís de Abrantes despertaba sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. La mansión de los Abrantes se alzaba sobre una colina rodeada de olivares centenarios. El ala este permanecía clausurada desde la noche del incendio, hacía ya 4 años. Héctor tenía 35 años, aunque parecía mucho mayor. El cabello negro caía desordenado sobre su frente, la barba crecía sin control. Lo más llamativo eran sus brazos, siempre cubiertos por mangas largas, incluso en el peor calor. Debajo se ocultaban cicatrices de quemaduras. Aquella mañana despertó como todas las demás, con la cabeza martilleando. La botella vacía junto a su cama contaba otra noche perdida en el fondo del vino. Entonces, los recuerdos llegaron, sin permiso ni piedad. Valentina, su esposa embarazada de 7 meses, la noche del incendio. Héctor había olido el humo y corrido por los pasillos, pero las llamas ya bloqueaban la entrada. Intentó entrar varias veces, el fuego mordiéndole los brazos, la piel ampollándose mientras gritaba su nombre. Los criados tuvieron que arrastrarlo afuera. Lo peor era saber que podría haberse evitado. Valentina le había pedido que revisaran la chimenea defectuosa. Héctor prometió hacerlo, pero siempre lo postergó. Su negligencia mató a su esposa y a su hijo no nacido. Esa verdad lo perseguía cada segundo, y el único alivio era el vino. Su madre había muerto 2 años antes del incendio. Una fiebre repentina que se la llevó en días, dejándolo completamente solo al frente del marquesado. Cuando perdió a Valentina, ya no quedaba nadie en el mundo que lo amara de verdad. La puerta se abrió y entró Dolores, la gobernanta de 55 años, con expresión grave. «Señor Marqués, hay un asunto urgente. Anoche aceptó casarse con una joven. El vizconde de Villareal la traerá hoy mismo». Héctor se incorporó de golpe. «¿Qué? Yo no recuerdo nada de eso. Hubo testigos, señor. Todo el pueblo lo comenta ya». «Esto es una locura», murmuró llevándose las manos a la cabeza. «Quizás, señor», respondió Dolores con tristeza. «Pero es una locura que ya no puede deshacerse». Y mientras el marqués intentaba comprender lo sucedido, Eugenia guardaba en un pequeño bolso sus únicas pertenencias: 2 vestidos remendados, agujas de bordar e hilos de colores. El destino estaba a punto de unir a 2 almas rotas. Ninguno lo sabía aún, pero aquella unión forzada sería el principio de algo que ninguno se atrevía a imaginar. El amanecer llegó demasiado pronto. Eugenia no había dormido. Había pasado la noche entera sentada en el borde de la cama, mirando la oscuridad, preguntándose cómo sería el hombre al que iba a ser entregada. Sería cruel, violento. ¿La trataría peor de lo que Próspero la había tratado todos estos años? Cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana diminuta, Eugenia se levantó, se lavó el rostro con agua fría y se vistió con el mejor de sus 2 vestidos, uno de algodón gris que había remendado tantas veces que apenas quedaba tela original. Recogió su cabello en el moño de siempre, tomó su pequeño bolso con sus pertenencias y bajó las escaleras. Próspero ya la esperaba en el patio, impaciente, junto a un carruaje desvencijado, tirado por un caballo viejo. «¡Sube de una vez!», ordenó sin mirarla. «Quiero terminar con esto antes del mediodía». El viaje duró casi 2 horas por caminos polvorientos. Eugenia no dijo una palabra. Solo miraba el paisaje pasar, los campos de trigo dorado, los olivares interminables, las colinas que se sucedían unas tras otras. Cada metro que avanzaban la alejaba más de la única vida que conocía, por miserable que hubiera sido. Cuando finalmente divisaron la mansión de los Abrantes en lo alto de una colina,
Eugenia contuvo el aliento. Era imponente, mucho más grande que la casona de los Vilareal, con muros de piedra blanca y tejados de terracota. Pero incluso desde la distancia se notaba el abandono. Jardines descuidados, ventanas cerradas, un aire de tristeza que envolvía todo como una niebla invisible. El carruaje se detuvo frente a los portones de hierro. Próspero bajó de un salto y tiró del brazo de Eugenia con brusquedad. «¡Camina!», ordenó. Atravesaron el jardín descuidado hasta la puerta principal. Próspero golpeó con fuerza y esperaron. Pasaron varios minutos antes de que la puerta se abriera, revelando a una mujer de cabello canoso y expresión severa pero amable. Dolores, la gobernanta. «Vizconde Vilareal», dijo Dolores sin ocultar cierta frialdad. «El marqués los espera en el salón». Los condujo por pasillos oscuros, donde el polvo flotaba en los rayos de luz que se colaban por las rendijas de las cortinas cerradas. Eugenia observaba todo con el corazón acelerado. Muebles cubiertos con sábanas blancas, cuadros torcidos en las paredes, un silencio pesado que parecía tragarse cualquier sonido. Finalmente llegaron al salón principal, y allí estaba él. Héctor Solís de Abrantes se encontraba de pie junto a la ventana, dándoles la espalda. Cuando se volvió, Eugenia pudo verlo por primera vez. Era alto, de hombros anchos, con el cabello negro desordenado y una barba de varios días. Sus ojos oscuros estaban enrojecidos, hundidos, cargados de un cansancio que iba más allá del cuerpo. Vestía una camisa blanca arrugada con las mangas bajadas hasta las muñecas, ocultando lo que Eugenia ya sabía que había debajo. Pero lo que más la impactó no fue su aspecto descuidado, fue la expresión de absoluta confusión en su rostro cuando la miró. «Aquí está, marqués», anunció Próspero con falsa cordialidad. «Mi hermana Eugenia, tal como acordamos anoche. Confío en que cumplirá su palabra». Héctor frunció el ceño profundamente. «Yo no recuerdo haber acordado nada». «Hubo testigos», respondió Próspero con una sonrisa triunfante. «Toda la comarca lo sabe ya. Retractarse ahora destruiría su honor y el mío». Se encogió de hombros. «El párroco puede oficiar la ceremonia esta misma tarde en su capilla privada. Yo tengo asuntos urgentes en la ciudad, así que me despido». Y sin más, sin siquiera mirar a Eugenia, Próspero dio media vuelta y salió del salón. Segundos después, el sonido del carruaje alejándose confirmó lo que ella ya sabía. Había sido abandonada. El silencio que siguió fue insoportable. Eugenia permanecía inmóvil en medio del salón, sin saber qué hacer, qué decir, a dónde mirar. Héctor la observaba con expresión indescifrable. Finalmente, él habló. Su voz salió ronca, cansada. «Yo estaba borracho anoche. No recuerdo nada de lo que su hermano dice que acordamos». Se pasó la mano por el rostro. Esto es una locura». «Lo sé, señor», respondió Eugenia con voz baja pero firme. «Yo tampoco pedí esto». Héctor la miró con más atención, como si la viera por primera vez. Había esperado encontrar a una mujer calculadora, cómplice de la trampa de su hermano, pero lo que vio fue diferente. Una joven, asustada pero digna, con las manos apretadas sobre un bolso pequeño que contenía, evidentemente, todo lo que poseía en el mundo. «¿Usted sabía de este plan?», preguntó él. «Me enteré ayer por la tarde», respondió Eugenia sosteniendo su mirada. «Mi hermano me informó que sería entregada hoy. No me consultó. No me pidió opinión, nunca lo hace». Algo en el tono de ella, en la dignidad herida de sus palabras, tocó un lugar dentro de Héctor que creía muerto. «Podría echarla de aquí ahora mismo», dijo él, aunque su voz carecía de convicción. «Podría», coincidió Eugenia, «pero entonces su honor quedaría manchado públicamente, y yo no tendría a dónde ir». Respiró hondo. «Señor, no le pido amor ni compañía. Solo le pido un techo.
Puedo trabajar, sé bordar, sé cocinar, sé limpiar. No seré una carga. Héctor soltó una risa amarga, sin humor. ¿Sabe lo que dicen de mí en el pueblo? Que estoy loco, que bebo hasta perder el sentido, que maté a mi esposa. Sé lo que dicen, respondió Eugenia sin apartar la mirada. También sé lo que decían de mi madre, y nada de eso era justo. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era diferente. Héctor estudió el rostro de aquella joven que, a pesar de todo, no temblaba ante él. «Nos casaremos esta tarde», dijo finalmente con voz grave. «Será un matrimonio formal para proteger nuestras reputaciones. Pero no será un matrimonio real. Tendrá su propia habitación, libertad para moverse por la casa, y yo la dejaré en paz». Eugenia asintió. «Entiendo, señor». Dolores le mostrará sus aposentos. La ceremonia será a las 5. Y dicho esto, Héctor salió del salón dejándola sola. La boda fue breve y fría. En la pequeña capilla de la propiedad, con solo Dolores y Basilio como testigos, el padre Anselmo los declaró marido y mujer. No hubo beso, apenas un roce de manos cuando él le colocó un anillo sencillo que había pertenecido a su abuela. Aquella noche, ya en su habitación, Eugenia se sentó en el borde de la cama sin poder dormir. Y entonces lo escuchó. Gritos desgarradores provenientes del otro extremo del pasillo. La voz de Héctor, ahogada en pesadillas, gritando un nombre una y otra vez. «¡Valentina! ¡Valentina! ¡No!». Eugenia se quedó paralizada, escuchando el sufrimiento de aquel hombre atravesar las paredes, y por primera vez, desde que llegó, no sintió miedo de él, sintió algo mucho más peligroso, compasión. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Eugenia y Héctor habitaban la misma mansión, como dos fantasmas que apenas se cruzaban. Él pasaba los días encerrado en su despacho o desaparecía durante horas, regresando siempre con el inconfundible olor a vino impregnado en la ropa. Ella aprendió a reconocer sus horarios, a evitar los pasillos cuando él los transitaba, a hacerse invisible como había hecho toda su vida. Pero Eugenia no era mujer de quedarse quieta. La inactividad la ahogaba más que cualquier trabajo duro. Así que, poco a poco, comenzó a ocupar espacios. Primero fue su propia habitación. Pidió permiso a Dolores para abrir las cortinas, para dejar entrar la luz. Luego fue el pequeño salón contiguo, donde descubrió un bastidor de bordado abandonado y cubierto de polvo. Lo limpió con cuidado y comenzó a trabajar en él durante las tardes, creando diseños de flores silvestres que alegraban las horas muertas. Dolores la observaba con curiosidad creciente. Un día, mientras Eugenia bordaba junto a la ventana, la gobernanta se acercó y vio el trabajo de cerca. Sus ojos se abrieron con genuina admiración. «Señora marquesa», dijo conteniendo el aliento, «esto es extraordinario. Jamás había visto un bordado tan fino». Eugenia se sonrojó. Nadie había elogiado su trabajo jamás. «Es solo un pasatiempo, Dolores». «Esto no es un pasatiempo», insistió la gobernanta. «Esto es un don». Aquella pequeña validación encendió algo dentro de Eugenia. Por primera vez en su vida, alguien veía valor en lo que ella creaba. Con el paso de las semanas, Eugenia fue expandiendo su territorio. Pidió permiso para reorganizar el salón principal, para retirar las sábanas que cubrían los muebles y dejar que la luz entrara. Dolores, encantada de ver vida volviendo a la mansión, la apoyó en todo. Juntas abrieron ventanas que llevaban años cerradas, sacudieron el polvo de las cortinas, colocaron flores frescas en jarrones olvidados. La mansión comenzó a respirar nuevamente. Basilio, el administrador, también notó los cambios. Un día encontró a Eugenia en el despacho auxiliar, revisando unos libros de cuentas que habían quedado abandonados sobre un escritorio. «¿Le interesan los números, señora marquesa?», preguntó con sorpresa.
Mi madre me enseñó a leer y a sumar antes de morir, respondió Eugenia. Nunca tuve oportunidad de usar ese conocimiento, pero siempre me gustaron los números. Son honestos, no mienten. Basilio sonrió. Comenzó a explicarle el funcionamiento de la hacienda, las cosechas de oliva, los contratos con los comerciantes. Eugenia absorbía todo con avidez, haciendo preguntas inteligentes que sorprendían al viejo administrador. «Tiene una mente aguda, señora», le dijo un día. «Pocos aristócratas se interesan por estos detalles». Eugenia no respondió, pero sintió que algo crecía dentro de ella. Por primera vez tenía voz, tenía presencia, tenía un lugar donde sus capacidades importaban. Héctor, inmerso en su niebla alcohólica, apenas notaba los cambios, pero algo comenzó a filtrarse a través de su embriaguez constante. Las cortinas abiertas que dejaban entrar una luz que antes lo molestaba. El aroma de flores frescas donde antes solo había polvo. La comida que llegaba a su habitación mejor preparada que antes. Los empleados que parecían menos tristes, más vivos. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo tambaleándose, se detuvo frente a la puerta del salón y vio a Eugenia bordando junto a la ventana. La luz dorada del atardecer la envolvía, iluminando su rostro concentrado, sus manos moviéndose con gracia sobre la tela. Era hermosa, pensó sin querer, inmediatamente sintiendo culpa por el pensamiento. Eugenia levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Héctor apartó los ojos y siguió su camino sin decir palabra. 3 meses después del matrimonio, llegó una tarde de octubre especialmente templada. Eugenia decidió explorar los jardines traseros que nunca había visitado. Caminó entre rosales silvestres hasta llegar a un lugar apartado, un pequeño olivar antiguo con un banco de piedra bajo el árbol más grande. Se sentó allí, respirando el aire fresco, sintiendo por primera vez algo parecido a la paz. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volvió sobresaltada y vio a Héctor de pie a unos metros, observándola. Estaba sobrio, lo notó de inmediato. Los ojos claros, la postura menos encorvada. Vestía una camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos. Y por primera vez, Eugenia vio las cicatrices de sus brazos. Piel arrugada, rosada, tirante. Las marcas del fuego. «Perdone», dijo él con voz ronca. «No sabía que estaba aquí. Este lugar solía venir aquí antes». «¿Puedo irme?», ofreció Eugenia comenzando a levantarse. «No». La palabra salió rápida, casi urgente. Héctor pareció sorprenderse de sí mismo. «Quiero decir, no es necesario que se vaya». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Héctor finalmente se acercó y se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo distancia. «He notado los cambios en la casa», dijo sin mirarla. «Las flores, la luz, el orden. Fue usted. Espero no haberme excedido, señor». «Héctor», corrigió él. «Somos marido y mujer, aunque sea solo en el papel. Puede llamarme Héctor». Eugenia asintió. «Entonces llámeme Eugenia». Otro silencio. Esta vez fue ella quien lo rompió. «Sus brazos», dijo suavemente, señalando las cicatrices. «Fue en el incendio, ¿verdad?». Héctor se tensó visiblemente. Por un momento pareció que iba a levantarse y marcharse, pero algo en la voz de ella, en la ausencia de morbo o lástima, lo detuvo. «Sí», respondió finalmente. «Intenté entrar a salvarla 3 veces. El fuego no me dejó pasar». Su voz se quebró. Ella me pedía gritando que la ayudara, y yo no pude salvarla. Eugenia sintió el pecho oprimirse. «Lo siento mucho. Lo peor es que fue mi culpa». Las palabras salieron como si llevaran años atrapadas. «Ella me pidió que revisaran la chimenea. Decía que hacía ruidos extraños. Yo prometí hacerlo y nunca lo hice. Mi negligencia causó el incendio. Mi negligencia la mató a ella y a nuestro hijo». Eugenia guardó silencio, dejándolo hablar, dejándolo soltar el veneno que llevaba dentro. «Por eso bebo»,
continuó Héctor, porque cuando estoy sobrio, los recuerdos me destruyen. Pero cuando bebo, al menos puedo respirar. El vino no la traerá de vuelta, dijo Eugenia con suavidad. Pero lo está matando a usted. Héctor la miró fijamente. Esperaba ver juicio en sus ojos, condena, pero solo encontró comprensión. Una comprensión que no merecía. ¿Por qué no me odia?, preguntó con voz rota. La arranqué de su vida, la até a un borracho, a un hombre destruido. Porque yo también sé lo que es cargar con una culpa que no elegiste, respondió Eugenia. Mi madre murió dándome a luz. Crecí sabiendo que mi existencia le costó la vida. No es lo mismo que lo suyo, pero entiendo el peso de vivir cuando alguien murió por tu causa. Héctor la miró como si la viera por primera vez. Déjeme ayudarlo, dijo Eugenia. No tiene que hacer esto solo. No sé si puedo dejar de beber. Entonces inténtelo un día a la vez, y cuando falle, porque fallará, no se esconda. Cuéntemelo. Héctor cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos, algo parecido a la esperanza. Lo intentaré, susurró. Lo prometo. Las 2 semanas siguientes fueron las mejores que la mansión había visto en años. Héctor no tocó el alcohol. Comenzó a aparecer en las comidas, a conversar con Eugenia, a reír incluso. Trabajaba con Basilio durante el día, cenaba con su esposa por las noches. Había color en sus mejillas, luz en sus ojos. Eugenia sentía que algo florecía entre ellos. No se atrevía a llamarlo amor, pero era cálido, era real. Hasta aquella noche, Eugenia despertó de madrugada con un mal presentimiento. Bajó las escaleras en silencio y encontró la puerta del jardín abierta. Salió a la oscuridad y lo vio. Héctor estaba tirado en el suelo de piedra junto al banco del olivar, una botella rota a su lado, otra a medio terminar en su mano, sangre en su frente por la caída, completamente borracho. Eugenia sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Eugenia corrió hacia él, el corazón latiéndole con tanta fuerza que apenas podía respirar. Se arrodilló a su lado, tocando su hombro con manos temblorosas. «Héctor, despierte», suplicó. «Por favor, despierte», él gruñó, los ojos entreabiertos e incapaz de enfocarla. El olor a vino era abrumador. Eugenia miró la herida en su frente, un corte que sangraba abundantemente, y sintió que algo dentro de ella se quebraba. Con un esfuerzo enorme, logró que se apoyara en ella. Lo arrastró de vuelta a la mansión, tropezando varias veces en la oscuridad. Subió las escaleras como pudo, el peso de él casi derribándola hasta llegar a su habitación. Lo dejó caer sobre la cama, respirando agitadamente. Fue al baño, tomó agua y paños limpios y regresó para limpiar la sangre de su rostro. Trabajó en silencio, retirando la sangre seca, limpiando la herida con cuidado. El corte no era profundo, pero sangraba mucho, y entonces, mientras presionaba el paño contra su frente, las lágrimas comenzaron a caer. Eugenia lloró como no había llorado en años. Lloró por la esperanza destrozada, por las 2 semanas de luz que ahora parecían un cruel espejismo, por el hombre que había comenzado a amar y que yacía destruido frente a ella. Héctor, incluso en su estado, percibió las lágrimas cayendo sobre su rostro. Abrió los ojos con dificultad y la vio llorando. «No», murmuró arrastrando las palabras. «No llores, por favor». Extendió una mano temblorosa y torpemente intentó secar las lágrimas de ella. El gesto, tan vulnerable, tan inadecuado dada la situación, solo hizo que Eugenia llorara más. «Perdóname», susurró él. «Lo siento tanto, Eugenia, lo siento». Eugenia se apartó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se puso de pie, alejándose de la cama. Cuando habló, su voz salió firme a pesar del temblor. «Héctor, yo estaba empezando a creer. De verdad creí que esta vez sería diferente». Lo miró con un dolor que atravesaba más que cualquier grito. «Creí en ti, en nosotros, en un futuro juntos.
Él intentó incorporarse, pero cayó de nuevo sobre las almohadas. Yo quería... Intenté... balbuceó. Lo sé, lo interrumpió ella. Sé que lo intentaste, pero no puedo quedarme aquí viéndote destruirte. No puedo. Respiró hondo, reuniendo todas sus fuerzas. Si sigues así, Héctor, me iré. Te lo juro por la memoria de mi madre. No me quedaré a ver cómo te matas lentamente. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Héctor la miró, y a través de la niebla del alcohol algo penetró. No era rabia lo que veía en los ojos de ella. No era desprecio. Era decepción. Pura, profunda, devastadora decepción. Y eso lo destruyó más que cualquier otra cosa. Eugenia salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí. Héctor quedó solo, rodeado del olor de su propio fracaso, escuchando el eco de sus palabras. Si sigues así, me iré. Y por primera vez en 4 años, el alcohol no trajo ningún alivio. Solo trajo el terror absoluto de perder a la única persona que aún creía en él. La mañana llegó gris y fría. Héctor despertó con el peor dolor de cabeza de su vida, pero el dolor físico era nada comparado con el peso en su pecho. Se incorporó lentamente, vio la sangre seca en su almohada, tocó la herida en su frente. Los recuerdos de la noche anterior llegaron en fragmentos crueles. Eugenia llorando, sus palabras, me iré. Se levantó con dificultad y caminó hasta el espejo. El hombre que lo miraba de vuelta era patético, ojos hundidos, rostro demacrado, sangre seca en la sien, un despojo humano. ¿Esto es lo que quieres ser?, se preguntó en voz alta. ¿Esto es lo que quieres que ella vea cada día? La respuesta fue clara, brutal, innegable. No. Bajó las escaleras con piernas temblorosas. Encontró a Dolores en el pasillo, que lo miró con una mezcla de preocupación y tristeza. Dolores, dijo él con voz ronca pero decidida, necesito que venga conmigo. Ahora, la gobernanta lo siguió hasta su despacho. Héctor cerró la puerta y se volvió hacia ella. Voy a mostrarle algo. Caminó hasta el armario del fondo, lo abrió y comenzó a sacar botellas, una tras otra, del armario, de detrás de los libros, del interior de un baúl, de debajo del escritorio, docenas de botellas que había escondido a lo largo de los años. Dolores observaba en silencio, los ojos llenándose de lágrimas. Sé que usted tiraba las botellas de la casa, continuó Héctor, pero yo siempre tenía más escondidas, como un cobarde que sabía que iba a fallar. Dejó la última botella sobre el escritorio y miró a Dolores directamente. Anoche decepcioné a Eugenia. La vi llorar por mi culpa y ella no merece eso. Señor, comenzó Dolores. No, déjeme terminar. Héctor señaló las botellas. Estas son todas. Cada botella escondida en esta mansión. Quiero que las tire. Todas. No quiero una sola gota de alcohol en esta casa. Dolores se llevó una mano al pecho, las lágrimas cayendo libremente ahora. ¿Lo dice en serio, señor? Nunca he hablado más en serio en mi vida. La gobernanta se acercó y, rompiendo todo protocolo, tomó las manos de Héctor entre las suyas. Su madre estaría orgullosa, susurró. La señora Eugenia merece esto, y usted también. Héctor asintió, incapaz de hablar. Dolores llamó a los criados y en menos de 1 hora, cada botella había sido retirada de la mansión. Los días siguientes fueron un infierno. El cuerpo de Héctor reclamaba el alcohol con una ferocidad brutal. Temblores, sudores, náuseas, pesadillas aún peores que las habituales. Pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba el rostro de Eugenia bañado en lágrimas y encontraba fuerzas para resistir 1 minuto más, 1 hora más, 1 día más. Eugenia mantenía distancia, observando desde lejos. No confiaba aún, no podía permitirse confiar, pero notaba los cambios. Héctor levantándose temprano. Héctor reuniéndose con Basilio para revisar las cuentas. Héctor caminando por los jardines,
pálido y tembloroso, pero sobrio. Una semana pasó, luego 2, luego 4. Héctor comenzó a recuperar peso, color, vida. Asumió responsabilidades que había abandonado durante años. Visitó a los trabajadores de los olivares, revisó contratos, tomó decisiones. Basilio no cabía en sí de alegría. «Ha vuelto, señora», le dijo a Eugenia una tarde. «Nuestro marqués ha vuelto». Eugenia solo asintió, sin permitirse esperanzas todavía. Pero por las noches, cuando creía que nadie la veía, observaba a Héctor desde la ventana de su habitación. Lo veía caminar por el jardín bajo la luz de la luna, solo, luchando contra demonios invisibles, y algo dentro de ella se ablandaba un poco más cada noche. 2 meses pasaron, 2 meses sin una sola gota de alcohol. Héctor había cambiado de manera visible, ya no era el fantasma que ella había conocido el día de su llegada. Era un hombre todavía marcado por el dolor, pero vivo, presente, luchando. Una tarde dorada de diciembre, Eugenia estaba en el olivar, sentada en el mismo banco donde todo había comenzado. Había ido allí buscando paz, buscando claridad para sus pensamientos confusos. Escuchó pasos y supo quién era antes de volverse. Héctor se acercó lentamente. Estaba elegante, afeitado, con ropa limpia. Sus ojos oscuros brillaban con algo que ella no había visto antes: determinación. «Eugenia», dijo él con voz firme, «necesito decirte algo». Ella lo miró, el corazón acelerándose a pesar de sí misma. Héctor dio un paso más, luego otro, hasta quedar frente a ella. Y entonces, para su absoluta sorpresa, se arrodilló sobre la hierba. «He pasado 2 meses demostrando con acciones lo que no supe decir con palabras», comenzó, la voz temblándole levemente. «Pero ya no puedo callar más». Tomó las manos de ella entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Necesito decirte algo, Eugenia, algo que debí haber entendido hace mucho tiempo». Eugenia contuvo el aliento, mirando a aquel hombre arrodillado frente a ella. El mismo hombre que había sido un fantasma cuando llegó, el mismo que se ahogaba en vino y culpa. Ahora la miraba con ojos claros, sobrios, llenos de algo que ella apenas se atrevía a nombrar. «Te amo, Eugenia», dijo Héctor con voz ronca pero firme. «No sé exactamente cuándo sucedió. Quizá fue cuando te vi transformar esta casa muerta en un hogar. Quizá fue cuando me escuchaste hablar de Valentina sin juzgarme. Quizá fue aquella noche cuando vi tus lágrimas y entendí que había alguien en el mundo a quien le importaba si yo vivía o moría». Apretó las manos de ella entre las suyas. «No te amo por gratitud, aunque te estoy infinitamente agradecido. No te amo por conveniencia, aunque nuestro matrimonio comenzó así. Te amo porque eres la mujer más fuerte que he conocido, porque llegaste aquí sin nada y construiste algo hermoso, porque me viste en mi peor momento y no huiste». Eugenia sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. «Héctor», susurró. «Déjame terminar», pidió él. «Sé que te fallé, sé que rompí mi promesa aquella noche, pero estos 2 meses he trabajado cada día para convertirme en el hombre que mereces. No he tocado una gota de alcohol. No porque intente impresionarte, sino porque finalmente entendí algo». Hizo una pausa, la voz quebrándose. «No necesito el vino para vivir, te necesito a ti». Las lágrimas cayeron por las mejillas de Eugenia, calientes, liberadoras. «He pasado toda mi vida siendo invisible», dijo ella con voz temblorosa. «Toda mi vida me dijeron que era un error, una carga, una vergüenza. Y entonces llegué aquí, a esta casa oscura, con un hombre que todos llamaban loco». Una sonrisa pequeña apareció en sus labios. «Y por primera vez alguien me vio, realmente me vio». Se inclinó hacia él, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Yo también te amo, Héctor. Me enamoré de ti sin darme cuenta.
del hombre que eres cuando no te escondes, del hombre que lucha aunque tenga miedo, del hombre que se arrodilla frente a mí no por obligación, sino por amor. Héctor cerró los ojos, una lágrima escapando por su mejilla. Cuando los abrió, había en ellos una luz que Eugenia nunca había visto. ¿Puedo besarte?, preguntó en un susurro. Sí, respondió ella. Y entonces Héctor se incorporó, la tomó entre sus brazos con infinita ternura y la besó. Fue un beso lento, profundo, cargado de todo lo que no habían podido decir durante meses. Un beso que sabía a lágrimas y a esperanza, a dolor sanado y a futuro prometido. Eugenia se aferró a sus hombros, correspondiendo con la misma intensidad, sintiendo que algo roto dentro de ella finalmente se reparaba. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, las frentes apoyadas una contra la otra. «Te prometo», dijo Héctor con voz ronca, «que pasaré el resto de mi vida siendo digno de este amor». «Ya lo eres», respondió Eugenia sonriendo entre lágrimas. «Ya lo eres». Regresaron a la mansión tomados de la mano, caminando despacio bajo la luz dorada del atardecer. Dolores los vio desde la ventana de la cocina y tuvo que llevarse el delantal a los ojos para secar las lágrimas. «Gracias a Dios», murmuró, «gracias a Dios». Aquella noche cenaron juntos como tantas otras veces, pero todo era diferente. Las miradas que se cruzaban, los roces casuales de manos, las sonrisas que no necesitaban palabras. Cuando terminaron, Héctor se levantó y extendió su mano hacia ella. «Ven conmigo», dijo simplemente. Eugenia tomó su mano. Él la guió por las escaleras hasta el dormitorio principal, la habitación que había sido solo suya durante 4 años de soledad. Se detuvo en la puerta mirándola. «Solo si tú quieres», dijo suavemente. «No hay obligación, no hay prisa, tenemos toda la vida». Eugenia lo miró, al hombre que amaba, que había luchado contra sus demonios por ella, que la miraba con reverencia como si fuera lo más valioso del mundo. «Quiero», respondió, «te quiero a ti». Entraron juntos. La puerta se cerró suavemente tras ellos, y aquella noche, Héctor y Eugenia se entregaron el uno al otro completamente. No solo sus cuerpos, sino sus almas rotas que finalmente encontraban la manera de sanar juntas. 1 año después, la mansión de los Abrantes era irreconocible. Los jardines florecían con rosas, lavandas y jazmines que Eugenia había plantado con sus propias manos. Las ventanas permanecían abiertas, dejando que la luz y el aire fresco llenaran cada rincón. El ala este había sido restaurada, no para olvidar el pasado, sino para honrarlo y seguir adelante. Héctor nunca volvió a beber, ni una sola gota. Había días difíciles todavía, días en que los recuerdos de Valentina y del hijo que nunca nació lo golpeaban con fuerza. Pero ya no enfrentaba esos días solo. Eugenia estaba siempre allí, su mano en la suya, su voz recordándole que el pasado no definía su futuro. El marqués de Abrantes había vuelto a ser el hombre que su madre habría querido que fuera. Administraba sus tierras con justicia, trataba a sus empleados con respeto y era conocido en toda la comarca como un ejemplo de transformación y redención. Y Eugenia, la bastarda que había llegado sin nada, se había convertido en una marquesa amada y respetada. Su bordado, antes un secreto vergonzoso, ahora adornaba los salones de la mansión. Había enseñado el oficio a varias jóvenes del pueblo, creando un pequeño taller que daba trabajo a mujeres que, como ella, necesitaban una oportunidad. De Próspero, su medio hermano, llegaron noticias esporádicas durante aquel año. Se decía que había perdido todo en las mesas de juego de la capital, que había acumulado deudas impagables, que malvivía en pensiones de mala muerte. Eugenia no sintió alegría al saberlo, tampoco tristeza, solo una paz serena al comprender que aquel hombre ya no tenía ningún poder sobre ella. Nunca más volvió a verlo,
Pero la mayor bendición llegó en primavera, una tarde de abril. Mientras el sol bañaba los olivares de luz dorada, Eugenia dio a luz a una niña. El parto fue largo pero sin complicaciones, y cuando el llanto vigoroso de la bebé llenó la habitación, Héctor cayó de rodillas junto a la cama, las lágrimas corriendo sin control por su rostro. «Es perfecta», susurró mirando a la pequeña criatura en brazos de Eugenia. «Es absolutamente perfecta. Es nuestra», respondió Eugenia, exhausta pero radiante. «Nuestra hija». La llamaron Esperanza, porque eso era exactamente lo que representaba, la esperanza de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. Aquella noche, mientras Eugenia descansaba con la bebé dormida a su lado, Héctor permaneció sentado junto a la cama, contemplándolas. Su esposa, su hija, su familia. Recordó al hombre que había sido un año antes, un fantasma ahogándose en vino y culpa, convencido de que no merecía vivir. Y ahora miraba a estas dos personas que eran todo su mundo, y supo con absoluta certeza que la vida podía cambiar, que las segundas oportunidades existían, que el amor verdadero no llegaba en cuentos perfectos, sino en las decisiones diarias de no rendirse, de intentarlo de nuevo, de creer que merecemos ser felices. Si llegaste hasta el final de esta historia, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te emocionó. El momento en que Eugenia fue entregada como mercancía y encontró dignidad donde menos lo esperaba. La lucha de Héctor contra sus demonios, cayendo y levantándose hasta finalmente vencer. O quizás esa declaración de amor bajo los olivos, donde dos almas rotas finalmente encontraron la paz. Eugenia nos enseña que nunca es tarde para descubrir nuestro propio valor, para dejar el pasado atrás y elegir la vida que merecemos. Y Héctor nos recuerda que la adicción puede ser vencida cuando encontramos un propósito mayor, cuando decidimos luchar no solo por nosotros mismos, sino por quienes amamos. Esta es una historia sobre segundas oportunidades, sobre cómo el dolor compartido puede convertirse en amor, sobre cómo dos personas que el mundo había descartado encontraron en el otro exactamente lo que necesitaban para sanar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia llena de amor, emoción y finales que renuevan la fe en el amor. Escribe en los comentarios la palabra esperanza para saber que llegaste hasta el final y formaste parte de este momento con nosotros. Gracias por acompañarnos, por tu apoyo y por estar aquí. Un gran abrazo. Hasta la próxima historia.